Buenos días. Mi nombre es Mora Ramos Ana Lucía y yo me voy a encargar de hablarles sobre los fármacos inmunosupresores, su función, lo que hacen en el cuerpo, algunos efectos adversos y su clasificación. Iniciando con una pequeña introducción de lo que es el sistema inmunológico, este sistema se encarga de defender al organismo de potenciales agresiones y su funcionamiento se va a basar en identificar situaciones de peligro para saber cuándo debe activarse, seleccionar las células más adecuadas para responder a cada agente agresor y de autorregularse para minimizar el daño que pueda ocasionar a nuestro cuerpo. La respuesta inmune se va a dividir en dos, la natural o innata y la adquirida o adaptativa. En sí, la respuesta natural o innata es primitiva, no va a requerir una preparación previa y es nuestra primera línea de defensa, lo que resulta en que tiene una afinidad relativamente baja, pero tiene una reactividad muy amplia al poder activarse con pocos estímulos, mientras que la adquirida o adaptativa es específica para un antígeno, depende de la exposición previa a este antígeno y tiene una gran afinidad en la respuesta. En cuanto a la respuesta natural o innata, en sí, esta se conforma por células inespecíficas como son los neutrófilos, los basófilos, eosinófilos, mastocitos, macrófagos, células dendríticas y las células NK. Estas células van a producir muchas sustancias que permiten al cuerpo bloquear o matar microorganismos potencialmente agresivos, sustancias como las neurotoxinas, las histaminas, las citocinas, y en sí se activa mediante estímulos por los receptores PRR, que estos en sí son receptores de reconocimiento de patrones y van a identificar principalmente lo que son los PAMP, que son patrones moleculares asociados a patógenos, como por ejemplo los carbohidratos ricos en manosa o lipopolisacáridos presentes en las paredes o en las membranas de muchos microorganismos, o los DAMP, que estos son patrones moleculares asociados a daño, como podrían ser el detectar ADN o ATP extracelular, lo que indicaría que esa célula sufrió una apoptosis o una pirosis y por lo tanto hay un patógeno o un agresor que está haciendo daño a las células. En sí, la activación de estas células genera varias vías de señalización que culminan en una liberación de citocinas proinflamatorias y moléculas estimuladoras que permiten la activación y defensa del cuerpo. Además, dentro de esta respuesta inmune entran lo que son los factores del complemento, que es un sistema humoral también muy característico que se encarga principalmente de opsonizar partículas, que es recubrirlas, para que puedan ser fácilmente fagocitadas por los macrófagos. En cuanto a la respuesta adquirida o adaptativa, esta es totalmente específica y se va a encargar de producir anticuerpos o antígenos, esto por medio de las células B. Se va a conformar por la presencia de linfocitos T y B. En sí se reconoce al antígeno por medio de los receptores que estas dos células tienen y se les expande clonalmente, se podría decir. Esto hace que se incremente la eficacia de la respuesta inmune al replicarse exactamente las células que identifican al agresor. En sí, los linfocitos B lo que van a hacer es producir anticuerpos o inmunoglobulinas que reconocen al antígeno. Este proceso está regulado totalmente por las células TCD4, que explicaré un poquito más adelante, que mediante una secreción de citocinas y expresión de moléculas estimuladoras en su membrana van a ayudar a que se active la célula B. De hecho, sin esta ayuda de las células TCD4 no es posible la activación de las células B a pesar de que reconozcan el antígeno. Entonces, posteriormente, con los linfocitos T, estos también van a reconocer péptidos procesados por las células presentadoras de antígenos pertenecientes a la respuesta inmune innata, gracias a su receptor TCR. En sí, se pueden dividir de dos formas, los linfocitos TCD8 y los TCD4. Los TCD8 van a secretar factores citotóxicos como las perforinas y las enzimas, que son capaces de activar rutas de apoptosis y atacar sobre todo a células infectadas por virus, mientras que los CD4 son productores de citocinas que controlan la activación del resto de componentes de la respuesta inmune, y estos a su vez tienen varios subtipos que actúan específicamente según sea el agresor. Por ejemplo, los linfocitos Th1 se inducen en presencia de interferón gamma y ocurren sobre todo cuando hay infecciones por virus o bacterias intracelulares, mientras que los Th2 se inducen en presencia de interleucina 4, que puede ser proveniente de mastocitos, eosinófilos, basófilos o células NK, y estas estimulan a que las células B puedan producir anticuerpos de su clase, por ejemplo, IgE o inmunoglobulina E. Y esta es una respuesta muy específica ante parásitos grandes o helmintos y en las reacciones alérgicas. También están los linfocitos Th17 que se encargan
de dirigir la respuesta inmune cuando hay infecciones por bacterias extracelulares y hongos. Y unos muy importantes son los linfocitos T reguladores, que se encargan prácticamente de la regulación del sistema, de que no se afecte al cuerpo al inhibir células efectoras, incluyendo, por ejemplo, nuevos linfocitos T CD4, y cumplen una misión realmente relevante para prevenir fenómenos autoinmunes, que es de lo que vamos a hablar en esta presentación. Y también algo muy importante es hablar sobre el fenómeno de migración que se da por las células del sistema inmune para alcanzar los lugares donde se está dando la entrada del agresor o la agresión al cuerpo. Esta se va a dar principalmente por dos mecanismos, que son las quimiosinas y las moléculas de adhesión. Las quimiosinas son estas pequeñas moléculas que se producen en un contexto inflamatorio, ya al activarse varias células del sistema inmune, y estas van a interaccionar con los receptores de estas células, van a reorganizar su citoesqueleto y van a mover la célula hacia donde se está produciendo la quimiosina. Mientras que las moléculas de adhesión son elementos que van a enganchar las células inmunocompetentes a diferentes lados, por ejemplo, al endotelio de los vasos sanguíneos, para poder extravasarse en sitios precisos y alcanzar rápidamente el sitio de la lesión. Así que por medio de todas estas acciones es que se da esta defensa contra microorganismos patógenos y agresiones antigénicas. Ahora continuando con lo que es la activación de las células T, que es un proceso muy importante para entender cómo se actúan diferentes fármacos inmunosupresores, vamos a encontrar que en sí es necesario que se dé esta presentación de la célula dendrítica hacia el linfocito T de un antígeno. En sí, la activación de la célula T va a iniciar cuando el complejo receptor del linfocito T entra en contacto con el antígeno de la célula presentadora de antígenos. Y en sí, se va a desencadenar varias vías de señalización que principalmente podemos ver aquí que la coestimulación generada por la unión de CD80 y CD86 con el CD28 del linfocito T va a desencadenar que se den varias vías, como por ejemplo la del calcineurina, que disparan la producción de citocinas, como sería, por ejemplo, la interleucina 2. Y en sí, estos van a, cuando son secretadas, por ejemplo, estas interleucinas, entran en contacto con otros linfocitos y los activan. Y otra señal muy importante que se activa en esta interacción es el ciclo celular, gracias al emetor o objetivo mamífero de rapamicina, que conduce también todo esto de la activación del ciclo celular a la proliferación de este tipo de células, de los linfocitos T. Pasando a los anticuerpos, estos son el primer medicamento inmunosupresor que vamos a revisar. Estos son preparados de inmunización que se dan en conejos, en caballos o en células, con células linfoides humanas, lo cual va a producir una mezcla de anticuerpos que son los policlonales. Los monoclonales se pueden obtener, por ejemplo, con tecnología de hibridoma, que va a producir estos anticuerpos que son muy específicos. Y pues, como ya les había mencionado, estos se dividen en policlonales y en monoclonales. En sí, los policlonales son una mezcla heterogénea de por ejemplo, los anticuerpos que se producen en diferentes clones de células B en el cuerpo. Son muchísimo más económicos, son más variables y son menos específicos, mientras que los monoclonales son generados por células B idénticas, clonadas de una sola madre, y se caracterizan por ser más homogéneos, más específicos, pero menos económicos. Y aquí, como les había enseñado la imagen anterior, podemos ver las principales acciones que tienen estos anticuerpos y de dónde se unen para evitar esta activación de las células T, que vamos a explicar a continuación ya más específicamente dónde es que se une cada tipo de anticuerpo. Y en sí las funciones que realizan estos o en donde se suelen usar clínicamente es en la prevención y tratamiento de los rechazos que se dan cuando se genera una cirugía de trasplante de órgano, y además permiten prolongar la supervivencia de lo que es el aloinjerto. Y el aloinjerto en sí es un trasplante de órgano tejido de una persona que no es genéticamente idéntica al receptor. Bueno, iniciando con lo que son las globulinas antitimocíticas, que es el primer anticuerpo que vamos a revisar. Este se obtiene por inmunización de caballos, ovejas, ratones o conejos con células linfoides humanas. Y su actuar es que estos anticuerpos se van a unir a receptores como lo son CD2, CD3, CD4, CD8 y moléculas HLA tipo 1 y 2. Y en sí lo que hacen es que disminuyen el número de linfocitos que están circulando por citotoxicidad directa, y además antagonizan su función al unirse a otras moléculas y otras células del sistema inmune
y regulándolas o disminuyendo su expresión. La dosis de este medicamento es recomendada alrededor de 40 miligramos por kilogramo por día y se utiliza de 3 a 10 días para producir una linfopenia profunda que puede durar más allá de un año, ya que estos son usualmente utilizados para el tratamiento de lo que es el rechazo inicial y el rechazo resistente a los esteroides cuando se dan situaciones donde se da un trasplante. En sí, estos anticuerpos se infunden por vía intravenosa y su vida media se extiende alrededor de 3 a 9 días, pero generan varios efectos adversos como lo son la inmunosupresión profunda, por lo tanto hay un riesgo a sufrir de mayores infecciones, un dolor local en el lugar donde se puso el medicamento, eritema, hipersensibilidad, y esto se presenta por enfermedad del suero y la anafilaxia. Ahora pasando con el alemtuzumab, este es un anticuerpo monoclonal humanizado que, como el anterior medicamento, se une a CD52 de linfocitos T y B, lo que resulta pues en su hipoactivación y en su agotamiento. En sí, este agotamiento de los linfocitos se va a observar poco después de que se dé la infusión del medicamento y su recuperación es gradual. En cuanto a la dosis recomendada es de 12 miligramos por día, administrados en una perfusión intravenosa en 2 ciclos de tratamiento inicial. Y en sí se usa principalmente para la leucemia linfocítica crónica, el carcinoma uroterial, el cáncer de mama triple negativo metastásico y como efectos adversos encontramos la hemorragia, la hipertensión y la insuficiencia renal. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es el basiliximab, que en sí es un anticuerpo monoclonal maurino humano quimérico que se va a unir a la cadena alfa del receptor de interleucina 2 o CD25 en los linfocitos activados. Por lo tanto, va a interferir con la proliferación de estas células y tomando en cuenta que el bloqueo de este receptor interfiere con la capacidad de que cualquier estímulo antigénico active el sistema de los linfocitos, pues se da una baja en la respuesta inmune al no activarse estas células y por lo tanto no activarse varios factores de la respuesta inmunológica. En cuanto a la dosis, se tienen dos dosis del fármaco, la primera siendo de 20 miligramos 2 horas antes del trasplante y la segunda 4 días después de la cirugía, igualmente de 20 miligramos. Y en cuanto a su uso, es altamente usada en la profilaxis del rechazo agudo, principalmente en el trasplante renal. Y en cuanto a los efectos adversos, se ha demostrado o se ha reportado que en sí el fármaco se suele tolerar bien y no hay grandes efectos adversos asociados a este. Ahora pasando con el alemtuzumab, este es un anticuerpo monoclonal humanizado que, como el anterior medicamento, se une a CD52 de linfocitos T y B, lo que resulta pues en su hipoactivación y en su agotamiento. En sí, este agotamiento de los linfocitos se va a observar poco después de que se dé la infusión del medicamento y su recuperación es gradual. En cuanto a la dosis recomendada es de 12 miligramos por día, administrados en una perfusión intravenosa en 2 ciclos de tratamiento inicial. Y en sí se usa principalmente para la leucemia linfocítica crónica, el carcinoma uroterial, el cáncer de mama triple negativo metastásico y como efectos adversos encontramos la hemorragia, la hipertensión y la insuficiencia renal. Bueno, y ya para pasar al último anticuerpo que vamos a revisar, vamos a observar cómo funciona el rituximab. Este es un anticuerpo monoclonal quimérico murino humano que en sí lo que va a hacer es unirse al CD20 presente en los linfocitos pre-B, los linfocitos B maduros y los linfocitos B de memoria, con lo cual causa un agotamiento de estas células al producir su lisis, bloquear su activación y eventualmente la maduración de los linfocitos B a los plasmocitos formadores de anticuerpos. Entonces, al mismo tiempo también va a haber una baja en los anticuerpos. La dosis es alrededor de 300 miligramos por metro cuadrado en forma de administración intravenosa una vez por semana durante 4 semanas. Y en uso se le da a las personas que tienen linfomas de linfocitos B, estos ya que causan su agotamiento, y en la enfermedad linfoproliferativa posterior a un trasplante, y se ha llegado a usar para tratar la artritis reumatoide. Y algunos de los efectos adversos reportados es la leucoencefalopatía multifocal progresiva y la activación de la hepatitis B. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que son los inhibidores de la calcineurina. En sí, hablando de generalidades, estos son los inmunodepresores más usados clínicamente. ¿Por qué? Porque bloquean transducciones de señales a través de la vía de la calcineurina. Y en sí esta vía permite que no se dé la activación de los linfocitos. Además, están disponibles ya sea en su forma de fármaco oral o en su forma de fármaco intravenoso. Bueno, ahora pasando a explicar un poco sobre cómo es que actúan,
los inhibidores de la calcineurina, vamos a tener este diagrama donde podemos observar primeramente aquí la ciclosporina y al tacrolimus, que son los dos medicamentos más comúnmente utilizados en esta clasificación. La ciclosporina se une a la ciclofilina y el tacrolimus se une a la proteína transportadora de FK. Y aunque se unen a diferentes sitios, los dos tienen acciones muy similares, que es que tanto la ciclosporina con la ciclofilina y el tacrolimus con la proteína transportadora de FK se hace un complejo y en sí se inhibe a la calcineurina. La inhibición de la calcineurina causa que una menor proliferación de los linfocitos T. ¿Por qué? Porque la calcineurina es elemental o esencial para que el factor nuclear de linfocitos T, que es el NFAT, se transloque en el núcleo. En sí, esta translocación es necesaria para que se dé la transcripción de lo que vendría siendo la interleucina 2 y otro tipo de citocinas que apoyan a la proliferación de las células T y a la activación del sistema inmune. Entonces, si se inhibe a la calcineurina, todos estos mecanismos no suceden y se da una reducción en la capacidad del sistema inmunitario. Bueno, ¿y cuáles son las funciones principales de estos inhibidores? Principalmente se utilizan para prevenir el rechazo de trasplante en órganos sólidos y tratar la enfermedad de injerto contra el huésped. Y se da aplicación de enfermedades autoinmunitarias como lo sería la artritis reumatoide, la uveitis, psoriasis, asma y diabetes tipo 1. Bueno, ahora hablando individualmente de cada fármaco, vamos a tener la ciclosporina, que en sí esta se va a unir a la ciclofilina, que es parte de un grupo de proteínas intracelulares llamadas inmunofilina. Este complejo va a inhibir a la calcineurina, que es necesaria para la activación del factor de transcripción, que nos va a dar la síntesis de interleucinas, como lo sería la interleucina 2, la 3, la 4, la 5, el factor de necrosis tumoral alfa y el interferón gamma. En sí, se da esta disminución de interleucinas y también se da la disminución de la expresión de linfocinas y de proteínas antiapoptóticas. Y se ha encontrado que incrementa la expresión del factor transformador de crecimiento beta, que es un inhibidor potente de la proliferación de linfocitos T y de la generación de linfocitos T citotóxicos. En cuanto a su farmacocinética, podemos encontrar que el fármaco es metabolizado en el hígado por acción del citocromo P450. Y en cuanto a su excreción, el 95% es biliar y el 6% es en orina. La dosis puede ser por vía intravenosa u oral, y la dosis diaria es en pacientes con enfermedades reumáticas desde 2.5 a 4 miligramos por kilogramo, y para prevenir rechazos de trasplantes es de 8 a 10 miligramos por kilogramo. En sí, estas son las dosis diarias, pero el medicamento se suele dar una vez cada 12 horas. En cuanto a las preparaciones, la preparación intravenosa se presenta en forma de solución, y la dosis en cuanto a la vía oral se presentan como cápsulas de gelatina blanda. Y en sí las dosis se van ajustando conforme con el tiempo. En cuanto a su uso, es muy efectivo para el trasplante de órganos humanos, el tratamiento de la enfermedad de injerto contra el huésped, el trasplante de células madre hematopoyéticas y el tratamiento de varios trastornos autoinmunes, pero se ha encontrado que tiene varios efectos adversos como la nefrotoxicidad, la hipertensión, hiperglucemia, disfunción hepática, hiperpotasemia y alteraciones del estado mental como las convulsiones. Bueno, ahora pasando a lo que es el tacrolimus, en sí va a unirse a la proteína 12 de fijación de la inmunofilina FK, que igual que el medicamento pasado se forma un complejo que inhibe la actividad de la calcineurina, con lo que se previene la activación de los linfocitos T y la liberación de diversas interleucinas. En sí, este medicamento se va a metabolizar en el hígado por el citocromo CYP3A4 y en menor grado en el riñón y en la mucosa gastrointestinal. Se excreta mayormente por vía biliar y el 99% en forma de metabolitos. En cuanto a su dosis, este puede administrarse igual que el pasado por forma oral o intravenosa, y en cuanto a su forma oral se inicia con una dosificación de 0.05 a 0.1 miligramos por kilogramo cada 12 horas. En cuanto a sus usos, es muy utilizado en la profilaxis de rechazo de órganos en pacientes que recibieron trasplantes de riñón o hígado,
y es un fármaco de segunda línea para el tratamiento del eczema de la dermatitis atópica. Y en cuanto a sus efectos adversos, podemos observar la cefalea, el insomnio, la diarrea, náuseas, vómito, astemia y neurotoxicidad. Bueno, ahora pasaremos a lo que son los bloqueadores de la coestimulación. Bueno, ahora pasando al Belatacept, que es el único medicamento de los bloqueadores de la coestimulación que se va a abordar. Este se va a unir al CD80 y CD86 en las células presentadoras de antígeno. Y como podrán recordar, como les he explicado hace rato, estas dos moléculas funcionan o más bien aportan hacia la coestimulación de la señal iniciadora para que se dé la proliferación de los linfocitos T. Así que esta inhibe esta vía de activación que, aunque ya están activados los linfocitos T, reduce su proliferación. En cuanto a su clasificación, entra como una proteína de fusión recombinante de CTLA4 y su dosis se encuentra dosificada en dos partes. Al inicio se administra 4 veces en el primer mes a una mayor dosis y después se disminuye su dosificación una vez al mes, tomando en cuenta que la dosis inicial es de aproximadamente 10 miligramos por kilogramo y su uso principal es para el trasplante renal. En cuanto a sus efectos adversos, se ha encontrado que puede activar la enfermedad linfoproliferativa. Bueno, ahora vamos a pasar a los inhibidores de mTOR. Bueno, ahora hablando ya específicamente, el sirolimus tiene una acción prácticamente la que les describí, en donde se une a la FKBP12 y este complejo se une a las mTOR y las inhibe. Por lo tanto, hay un parado en la progresión del ciclo celular justamente entre las fases G1 y la fase de síntesis. Por lo tanto, se inhibe la proliferación de las células T impulsadas por interleucinas. Además de que al inhibir a las mTOR, se ha encontrado que como estas son un componente clave en cuanto a la proliferación celular, angiogénesis y metabolismo, se ve inhibidos todos estos sistemas. Por lo tanto, hay una baja más grande todavía de la proliferación de linfocitos T. En cuanto a su farmacocinética, este fármaco se absorbe con rapidez y alcanza concentraciones sanguíneas máximas en casi una hora. Y de hecho, se puede observar que casi el 40% del sirolimus en el plasma se encuentra unido a las proteínas, especialmente la albúmina. Y en sí sufre un metabolismo amplio por acción del citocromo CYP3A4. Bueno, ahora hablando ya específicamente, el sirolimus tiene una acción prácticamente la que les describí, en donde se une a la FKBP12 y este complejo se une a las mTOR y las inhibe. Por lo tanto, hay un parado en la progresión del ciclo celular justamente entre las fases G1 y la fase de síntesis. Por lo tanto, se inhibe la proliferación de las células T impulsadas por interleucinas. Además de que al inhibir a las mTOR, se ha encontrado que como estas son un componente clave en cuanto a la proliferación celular, angiogénesis y metabolismo, se ve inhibidos todos estos sistemas. Por lo tanto, hay una baja más grande todavía de la proliferación de linfocitos T. En cuanto a su farmacocinética, este fármaco se absorbe con rapidez y alcanza concentraciones sanguíneas máximas en casi una hora. Y de hecho, se puede observar que casi el 40% del sirolimus en el plasma se encuentra unido a las proteínas, especialmente la albúmina. Y en sí sufre un metabolismo amplio por acción del citocromo CYP3A4 y son transportados por la glucoproteína P. En sí, la dosis de este medicamento es oral y en sí tiene una dosis inicial de 6 miligramos, que es una dosis única, tan pronto como sea posible después del trasplante, y su mantenimiento es con 2 miligramos una vez al día. En sus usos podemos ver que se llega a usar en la prevención del rechazo del trasplante renal, y algo muy interesante es que se llega a usar en endoprótesis o en stents liberadoras de sirolimus para prevenir la reestenosis después de una angioplastia coronaria. Mientras que en cuanto a efectos adversos, podemos observar que se ha llegado a reportar que genera cefalea, insomnio, temblores, ansiedad, depresión, malestar general y fiebre. Y en cuanto al everolimus, en sí este es un derivado del anterior, por lo tanto tiene una farmacocinética y una acción muy similar, y su dosis es oral, aproximadamente 10 miligramos una vez al día, y se usa para aquellos que sean receptores de trasplantes de órganos sólidos, y sus efectos adversos son similares al anterior, viendo una mielosupresión profunda, hepatotoxicidad, diarrea, hipertrigliceridemia, neumonitis y probables dolores de cabeza. Ahora pasando a los antiproliferativos. Hablando ahora de lo que es el micofenolato de mofetilo, algo importante a destacar de este es que es un profármaco, por lo tanto, tiene que ser hidrolizado para producir el verdadero principio o compuesto activo, que en este caso es el ácido mecofenólico. En sí, este compuesto activo es un inhibidor reversible y no competitivo de la deshidrogenasa de monofosfato de inosina,
que va a bloquear lo que es la formación de guanosina monofosfato y por lo tanto tiene una intervención en lo que es la síntesis del GTP. Esta acción lo que va a hacer es suprimir la activación de linfocitos B y linfocitos T. ¿Por qué? Porque los linfocitos tienen una susceptibilidad particular a estos inhibidores, ya que no tienen las enzimas necesarias para tener una vía de rescate alternativa para la síntesis de GTP. En sí, la dosis de este medicamento se puede administrar ya sea por vía oral e intravenosa y es de aproximadamente 1 gramo 2 veces al día. Su uso se da en pacientes con trasplante de órganos sólidos por rechazo refractario y en los efectos adversos podemos ver la leucopenia, aplasia pura de eritrocitos, diarrea y vómito. Y la acitoprina es también un profármaco que se convierte primero en 6-mercaptopurina y después al ácido ioinosílico, que en sí es un análogo nucleótido, y alcanza concentraciones sanguíneas máximas aproximadamente de 1 a 2 horas después de su administración. Y en sí este es un análogo que se incorpora a las cadenas de ácido nucleótido y bloquea el alargamiento adicional del ADN, inhibiendo así la proliferación celular y afectando diversas funciones de los linfocitos. Su semivida es de alrededor de 10 minutos y la semivida del 6-mercaptopurina es de aproximadamente 1 hora. En cuanto a su dosis, es diferente en cuanto si es la dosis inicial o la dosis de mantenimiento. Su dosis inicial es de 3 a 5 miligramos por kilogramo por día y la dosis de mantenimiento es de 1 a 3 miligramos por kilogramo al día. Y se usa principalmente en la prevención de rechazo de injertos o de trasplantes de órganos. Y en cuanto a sus efectos adversos, puede verse la supresión de la médula ósea con una presentación basada en la leucopenia, la anemia y la trombocitopenia. Y además puede observarse o ser reportado la presencia de náuseas, pancreatitis y una susceptibilidad a que se den infecciones víricas, micóticas y bacterianas. Ahora pasando con los corticosteroides, mencionar que en este mismo canal se explicaron con un poco más de profundidad en el tema de asma. Y lo que veremos principalmente serán las acciones antiinflamatorias inmunomoduladoras que tienen estos medicamentos. Ahora pasando a explicar el uso de los glucocorticoides en las enfermedades autoinmunes, curiosamente se usan más los glucocorticoides de potencia media, como serían la prednisona, la prednisolona y la metilprednisolona, que son a su vez los glucocorticoides más usados para tratamiento sistémico. Y en sí, estos son medicamentos de acción intermedia con una duración de acción de 12 a 36 horas y que se llegan a usar para tratar cáncer, inflamación, alergia y diferentes trastornos autoinmunes. En sí, los glucocorticoides, como vamos a ver más adelante, van a ayudar a suprimir la inflamación y la disfunción inmunitaria asociadas a estas enfermedades que llegan a afectar a casi todos los órganos del cuerpo, como lo son el lupus eritematoso sistémico, la trombocitopenia inmune primaria, la poliarteritis nodosa, la esclerosis múltiple, la colitis ulcerosa y la poliomielitis. Y en sí, como podemos ver en este diagrama, los efectos antiinflamatorios de los glucocorticoides son muchos y son variados, pero todos van dirigidos a reducir la respuesta autoinmune. Podemos ver que en los neutrófilos se estabilizan las membranas lisosómicas y se previene la liberación de enzimas catabólicas. En cuanto a los mastocitos y los eosinófilos, en sí se inhibe la liberación de histamina, prostaglandinas y leucotrienos, que son mediadores químicos de la inflamación. Además de que se da un aumento en la transcripción de la anexina 1, que en sí las anexinas son grupos de proteínas que modulan la actividad de las fosfolipasas A2, las cuales son enzimas claves para la generación de mediadores lipídicos de la inflamación. En los linfocitos T y en los macrófagos podemos ver que se da una supresión de su activación y una reducción en la síntesis y liberación de citocinas. En cuanto a su dosis, podemos ver que en trastornos agudos, como lo son las enfermedades autoinmunes, en sí se dan en un inicio dosis elevadas que se van reduciendo gradualmente a lo largo de días, meses o años hasta que se suspende el tratamiento, aunque muchas veces los glucocorticoides se pueden dar por tiempo indefinido a las enfermedades autoinmunes, ser enfermedades que no tienen cura. Entonces se suele dar dosis elevadas de prednisona a diario con un promedio de 10 miligramos durante varios meses hasta que se consiga la remisión, si es que esta es posible. Y en cuanto a los efectos adversos, estos son muchos y están muy documentados, por lo tanto, muchos profesionales de la salud controlan mucho a qué tipo de pacientes le dan los glucocorticoides y por cuánto tiempo. Inicialmente vamos a tener una forma de síndrome de Cushing, en donde la cara del paciente se va a ver redonda e hinchada y se presenta la joroba de búfalo, que en sí es una acumulación de grasa en las áreas supraclavicular y dorso cervical, y además tenemos el aumento del crecimiento del cabello, incremento en el peso, atrofia de debilidad muscular, un acné esteroideo, adelgazamiento de la piel y por lo tanto una predisposición a hematomas,
intolerancia a la glucosa, hipertensión, y en caso de estarlos usando por mucho tiempo, se pueden llegar a producir cataratas subcapsulares posteriores y glaucoma, además de que se contribuye a la aparición de osteoporosis debido a que los glucocorticoides antagonizan el efecto de la vitamina D sobre la absorción del calcio. Y ya para terminar, vamos a revisar otro medicamento que no entra en alguna de las clasificaciones ya explicadas. En sí, en este apartado solamente vamos a hablar de la inmunoglobulina intravenosa, que se obtiene a partir de inmunoglobulinas preparadas a partir de plasma humano agrupado de múltiples donantes. En sí, el mecanismo de acción de este medicamento no está bien definido, pero se puede ver que induce la apoptosis de linfocitos B y moduliza su señalización, además de que inhibe la unión de anticuerpos al injerto trasplantado y la activación del sistema de complemento. Y en sí, la administración es intravenosa, con dosis altas de aproximadamente 2 gramos por kilogramo. Y en cuanto a sus usos, se usa en los trastornos autoinmunes consecuencia de VIH y en los trasplantes de, por ejemplo, médula ósea. En cuanto a sus efectos adversos, se han reportado cefalea, fiebre, escalofríos, mialgias e hipotensión o hipertensión. Y eso sería todo lo que vamos a revisar por este video. Muchísimas gracias por tu atención y espero que te haya gustado. Estas son las referencias que usé para hacer la presentación.